Soy Sebastián Esteves Ulrich, facilitador de sinergia empresarial en red de negocios. Entre las cosas que me apasiona presentarlos a ustedes con personas que hacen cosas fuera de lo común, dentro del mundo empresarial, ¿verdad? Y hoy estamos charlando con Natalia Kuzmir, amiga mía, colega, compañera de gestión, antropóloga. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo te va, Sebas? Gracias por invitarme a compartir esta charla. Un placer, mi querida. ¿Cómo es eso de ser antropóloga en el siglo XX, antropóloga del siglo XXI? Bueno, mira, es muy probable que tu pregunta salga disparada por una idea que tienen muchas personas instalada, que es la idea de que los antropólogos lo que hacen es ir a buscar restos del pasado que quedan enterrados para poder desentrañar cómo vivían, qué hacían, cómo comían, cómo se organizaban aquellas culturas que en el pasado poblaban las tierras en donde encuentran los restos. Bueno, te quiero decir, Sebas, que eso mismo lo hacemos los antropólogos con las culturas contemporáneas. Okay. Nosotros buscamos cosas que nos sirvan para desentrañar sentidos, para entender cómo viven, qué hacen, y un montón de cosas más que, aunque no lo creas y aunque no estén enterradas, siguen estando ocultas. Creemos que sabemos todo, Sebas, porque lo vemos, porque podemos hablar con esas personas, pero ¿sabes qué? Magia, misterio. Hay un montón de cosas que si no las investigamos en profundidad, no las sabemos. Creemos y aplicamos sentidos nuestros para entender cosas de otros. Lo que hacemos los antropólogos es buscarle el sentido que tiene para los otros. Ok, o sea, yo lo que yo observo lo veo, como dirían los coaches, con mis filtros, con mis juicios. Pero ahora nos metemos en eso. Eh, Ustedes antes, o a ver, tal vez tenés colegas que te siguen haciéndolo, ¿no? Desenterraban vasijas, utensilios. En base a eso lo investigaban. Utensilios. Claro. No Ahora, digas utensilios porque queda feo. ok. Utensilios. El tiempo le pone capas de polvo a las cosas del pasado. Eso está claro. Y tus colegas desentierran, limpian y ahí observan y detectan cómo vivían esos grupos de personas. Ahora, hoy, ¿qué le pone el tiempo a las cosas de la actualidad? ¿Les pone polvo? ¿Qué les pone? Bueno, sí, está buena la metáfora. Me gusta porque en realidad nosotros, el polvo que le ponemos, son estas capas de sentido que te decía recién, ¿no? Son estas maneras que creemos que tienen adosadas las cosas como si las cosas per se tuvieran un significado. Y nosotros tenemos tan adheridas algunas cosas, algunas conductas, algunos comportamientos, a los sentidos que les damos, que no nos damos cuenta de que estamos interpretando, de que la realidad no se muestra sola y de manera automática. La realidad nos muestra cosas que nosotros interpretamos sin darnos cuenta. Y lo que hacemos como antropólogos, a través del método etnográfico, del que si querés después te cuento un poquito más, es tratar de separar, de desempolvar. Bueno, por acá la cosa, por acá el sentido. Vamos a sacarle el sentido a la cosa para poder ver todas las cosas que tenemos enfrente y poder después tratar de darles el sentido hilvanando, uniendo, juntando y viendo cómo usan, qué hacen con esas cosas estas personas. Y te voy a decir una cosa más, Sebas, A a ver, veces cuando pensamos en una cultura, creemos que tiene que tratarse de algo lejano en el tiempo, lejano en el espacio, separado del mundo en el que vivimos. No, una cultura puede ser un entorno organizacional, una empresa, cada empresa tiene su propia cultura, cada mundo o área de trabajo o especialidad también tiene su propia cultura. Digamos, la ok. cultura puede ser la cultura generacional, a la que tal vez estamos un poquito más acostumbrados a escuchar, porque ha habido grandes cambios vertiginosos en los últimos cambios, y ahí sí vemos
que las distintas generaciones tienen distintos comportamientos y forman distintas culturas. Bueno, pero esto mismo se reproduce en cualquier ámbito contemporáneo. Sebas. ¿Cuáles son, Nati, los puntos de encuentro entre el hoy y la antropología? Bueno, tal vez empecé a contestarte recién, ¿no? Que te decía, nosotros pensamos que para estudiar una cultura tenemos que alejarnos en el tiempo, en el espacio, tenemos que ir a un lugar remoto de gente que está desconectada del mundo global. Bueno, no, la verdad es que no, es que justamente el trabajo es un poco más fino, es más sensible. Cuando trabajamos con culturas actuales contemporáneas que además están totalmente integradas al mundo global en el que estamos viviendo, pero que sin embargo tienen un montón de particularidades. Y déjame ponerte como ejemplo esto que acabo de decir de las culturas generacionales, porque probablemente te resulte familiar y puedas ver, porque tendrás hijos, tendrás padres, tal vez hasta abuelos, y trabajamos en el mundo del trabajo, nos cruzamos generaciones distintas en donde también se percibe y se entiende que tenemos modos de pensar distintos y esos modos de pensar reflejan culturas. Esto mismo también está bastante en agenda en la actualidad vinculado a la cuestión de género, ¿no es cierto?, donde se habla de distintos géneros. Ya hay como una discusión muy grande acerca del binarismo, hombre-mujer, y todo esto conforma pautas de comportamiento. Son modos distintos de entender las cosas que hacemos, para qué las hacemos, cómo las hacemos, qué sentido les damos. Esto, Sebas, ocurre, como te decía recién, dentro de cada empresa tiene su lógica interna, su modo de ser, su modo de actuar, su modo de entender las cosas que importan, cuáles son los valores que sostienen, cuáles son las prioridades, a dónde y para qué se hace lo que se hace. Bueno, toda una serie de cosas que tienen que ver con darles sentido a esas cosas que vemos, y darles un sentido no de forma automática, sino a través de un trabajo intelectual. En automático no deja de ser la observación de una persona que viene sesgada por su experiencia, por su vida propia, ¿no? Ustedes lo que hacen es dejar un poquito de costado un poquito, ustedes, a ver si entiendo bien, ¿no? Y ayudamos a que todos lo entiendan. Dejar apagar los juicios de valor, apagar todo tipo de interpretación para poder definir la realidad, cómo es realmente esa organización en base a sus costumbres, a lo que hacen, cómo lo Bueno, hacen. si querés, yo te lo voy a poner en un modo A diferente. ver. Yo te diría que nosotros lo que hacemos no es apagar los juicios de valor, sino tratar de encender, iluminar los juicios del otro. Nosotros partimos de la base de que no todos tenemos los mismos juicios de valor. Okay. Y eso es lo que está profundamente relacionado con la cultura. Yo no creo de ninguna manera que podamos apagar los juicios de valor y que podamos sacarnos de encima la mirada desde la cual nos paramos para ver el mundo. Lo que sí tenemos en cuenta es que no todos nos paramos igual, no todos lo miramos igual y no todos vemos lo mismo. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Es útil que yo vea o trate de entender lo que vos ves desde tu cultura? ¡Uf! Un montón, Sebas. Claro. Vos no sabés cuánto mejor nos iría si hiciéramos ese trabajo cotidianamente. Más que nada en los grupos de debate de Facebook, o de clasificados, que se debate mucho en los grupos de clasificados de Facebook. Sí, Nati, en los grandes retails, en los shoppings, los hipermercados, ustedes trabajan mucho, ¿no? Observando a las personas. Bueno, a ver, yo te digo lo siguiente. Si nosotros como antropólogos tenemos esta mirada que nos permite entender qué hace, para qué le importa, cuáles son sus valores de las personas
de los diferentes grupos de personas, entonces tenemos mucho para aportarle al mundo de los negocios, en el sentido de que podemos entender qué le podemos ofrecer al comprador. Tenemos la posibilidad de ponernos en el lugar del comprador, del consumidor, para ofrecerle eso que va a ir a satisfacer lo que él quiere. A ver, todo lo que tiene que ver con UX, que está ahora tan instalado como una técnica de trabajo, ¿no? Que es User Experience, que consiste ni más ni menos en ponerse en el lugar del que usa o consume el producto que vos desarrollás. Todo lo que tiene que ver con los análisis de mercado, que también lo que hacen es ir a entender qué consume, para qué quiere, qué desea el consumidor de mi potencial producto. Todo lo que tiene que ver con el diseño de una vidriera, o dicho en términos más generales, la presentación de lo que vos ofreces al mercado. Todo eso, si lo haces pasar por el tamiz de lo que vos entendés que el consumidor o el cliente quiere comprar, quiere consumir, desea, cree que lo va a hacer más feliz, seguro que tenés más chances de dar en el clavo para ofrecerle algo que quiera comprar. ¿Se entiende? Sí, totalmente, totalmente. Y ahora, ¿qué hace la empresa con los resultados de esos trabajos? Mira, Seba, yo te diría que las grandes empresas y las grandes crecimientos y desarrollos empresariales hoy están muy basados en toda esta información. Y cada vez más un montón de segmentos y áreas de lo que tiene que ver con la investigación de mercado, con esto que User Experience, todos los estudios centrados en los clientes, en el consumo, tienen una mirada y una base, un fundamento antropológico en su abordaje, en las técnicas que usa. Es sumamente antropológico. Hay un montón de áreas de trabajo que, sin llamarse antropológicas, usan técnicas de los antropólogos. Ok, espera que me perdí. Y eso es en el mundo presencial, llamémosle, observando a las personas en el mundo tangible. Y ahora, ¿en el mundo virtual ustedes operan también? Mira, Sebas, la verdad es que todos los fenómenos, la cultura, los comportamientos, los consumos, todas las cosas a las que nos estábamos refiriendo recién, ocurren con persianas abiertas o con persianas bajas y mundo virtual de por medio. Justamente, si querés, sospecho que se abre un gran nuevo universo, en el sentido de que hay una migración gigante, vertiginosa, abrupta, a una velocidad descomunal, de un espacio al otro, de un lenguaje al otro. ¿Qué significa eso? Que hay que adaptarse rápidamente para ganar un lugar en el mercado, para sostener el negocio, para abrir el negocio que vaya a ser el que funcione en esta nueva modalidad. Y eso implica una necesidad gigante de entender, de escuchar, de evaluar, de estudiar, de analizar, de considerar todas estas nuevas variables de información que, si no haces rápido este análisis antropológico, bueno, tenés el riesgo de no poder acomodarte a este modo de trabajo, de no poder ofrecer un producto o un servicio que esta nueva cultura desee consumir. Claro. Así Ustedes que, por pueden, supuesto. ustedes pueden despertar alertas tempranas sobre los cambios
conducta. Yo te diría que nosotros lo que podemos hacer no es anticipar, porque creo que si hay algo que quedó expuesto con todo este fenómeno de la pandemia es que en un mundo de incertidumbres y volatilidad con una velocidad de cambio acelerado es muy difícil anticiparse. Todos los especialistas en la tele escuchás que todo el tiempo dicen, bueno, contestar esa pregunta sería hacer futurología. Sí, no, ningún científico hace futurología. Lo que sí podemos hacer es estar muy atentos a las variables de lo que va ocurriendo para poder ver cómo impacta, qué cambios se producen y qué fenómenos se generan a partir de esas variables. Que si no estás atento, se te pasan de largo y vos seguís haciendo como si nada pasara, como si todo fuera más o menos igual. Y la verdad es que las cosas están cambiando. A ver, ¿Cómo impacta cada variable en el mundo real? Ese es el trabajo que hacemos. ahora, hablando de cambios, no sé, y algo que cambió muchísimo es la manera en la que trabajan los equipos. ¿Sí? Tal cual, Sebas, tal cual. Te diría que ese es mi área de trabajo más fuerte. Yo me dedico sobre todo a esto que estás contando. Y te lo uno con la pregunta anterior. Situación actual, cambio vertiginoso y feroz. ¿Por qué? Porque no solo que el consumo y un montón de cosas se pasaron a la virtualidad, sino que los equipos ahora están trabajando y colaborando en forma remota. ¿Y esto qué quiere decir? Es simplemente llevarse la computadora abajo del brazo y trabajar desde tu casa como si estuvieras en la oficina y en vez de charlar tomando el café con tu compañero, lo haces por WhatsApp o por videollamada. No, Sebas, no, eso es justamente desatender el impacto que tienen algunas variables sobre todo lo demás. Este nuevo modo de trabajo implica, por un lado, un montón de cambios que tenemos que atender. Por otro lado, un montón de cosas que tenemos que cuidar para que nuestros equipos puedan seguir funcionando motivados, contentos, satisfechos, colaborando, comunicados. No es solamente tener el WhatsApp abierto. Implica un montón de cosas para que esas personas, además, se puedan ir acomodando, sintiendo cómodas, confortables, a gusto, empezar a entender, y este es un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo, empezar a entender qué cosas se necesitan para trabajar desde casa, qué cosas del modo de trabajo que teníamos funcionando antes ya no sirven para trabajar desde casa. Y te voy a poner un ejemplo un poco tonto tal vez, pero bastante evidente. Nosotros estábamos acostumbrados a que íbamos a la oficina de 10 a 6 y en muchos casos inclusive fichábamos, entrabas y ponías el dedo, cuando llegabas, quedó la palabra fichar de la antigüedad, cuando Sí, era sí, con sí, el aparatito. la huella digital, cuando llegas y cuando te vas, ahí quedan registradas las horas de trabajo como si eso fuera una medida útil de cuánto trabajás. Claro. Bueno, si yo ya te digo que era una medida muy relativa y muy poco útil en verdad cuando estábamos en la oficina, definitivamente no es una medida cuando estás en casa. Primero porque estar en casa con la computadora encendida no es una señal directa de que estás con la cabeza y todo concentrado en el trabajo. Segundo, porque además es muy probable que en este formato de trabajo no puedas dedicarle 8 horas seguidas continuadas a tu trabajo, porque tenés que atender un montón de cosas, tenés que ayudar a los chicos con la escuela, tenés que resolverte el almuerzo y hasta las compras, que ahora además está reducido el horario del supermercado, entonces coincide con el horario de oficina y tenés que salir a comprar mientras estás en el horario de trabajo. A lo Bueno, que y vas es que, a ver, a ver si entiendo. A lo que vas es que, pues se habla mucho de la silla, el escritorio.
pero es mucho más amplio que la ergonomía, que, que la comodidad, ¿no? O sea, hay que trabajar en la comodidad ampliada de la persona, ¿no? Tal En cual. Yo lo creo físico, que lo la emocional, lo comodidad, intelectual, todo, todo. sí, la comodidad es re importante, pero como decíamos antes, ¿no? Tenemos muy adheridas algunas palabras a sentidos que les damos. Comodidad, silla, comodidad, no. Comodidad es mucho más, como vos decís, como vos estás diciendo ahora. En esta cultura nueva del trabajo remoto y virtual, tenemos que pensar que la comodidad consiste en un montón de otras cosas que tienen que ver con cómo convivimos y cómo colaboramos con nuestros nuevos stakeholders del trabajo, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros socios del trabajo sean nuestros hijos y nuestra pareja. Creemos que los Gato, socios, el gato, el perro. la mascota, exactamente. Bueno, todos esos son nuestros nuevos socios del trabajo, con los que con las mascotas es más difícil llegar a acuerdos, pero con el resto deberíamos poder llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos con nuestros hijos, inclusive en torno a cosas que tienen que ver con el trabajo y que antes pretendíamos separar o divorciar completamente. Hijos y casa por un lado y trabajo por el otro. Bueno, no, eso es parte de las cosas que tenemos que ir modificando. Y los antropólogos en ese sentido tenemos una mirada muy aguda porque tenemos un entrenamiento muy grande de mirar, entender las situaciones con miradas distintas. Entonces, si bien ahora el cambio de cultura no tiene tanto que ver con mirar a otro diferente, es poder mirarnos a nosotros mismos, pero en una cultura que nos es novedosa. Entonces tenemos que hacer esta suerte de traducción, como decimos a veces los antropólogos, de una cultura a otra. Las mismas cosas quieren decir cosas distintas. Las mismas palabras se usan para diferentes cosas y los valores empezaron a tener otro orden y otra jerarquía, aparecieron cosas nuevas que antes no importaban y ahora sí, y al revés, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que los antropólogos tenemos un gran entrenamiento y mucho para aportar. Ahora, ¿es la cultura una fuente de información para la toma de decisiones? Definitivamente, Sebas. Nosotros a veces creemos que las decisiones son cuestiones que es estrictamente técnicas. Y nos olvidamos, algo que te decía al principio de todo, ¿no? Yo no creo que nosotros podamos mirar la realidad desde ningún lugar o que podamos sacarnos de encima los valores. Lo que hacemos es ponerlos en evidencia y tratar de entender que hay valores o que hay miradas distintas de la que cargamos, de la nuestra, de la propia, de la que teníamos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, siempre, cualquier decisión no es estrictamente técnica, no existe lo estrictamente técnico. Cualquier decisión, cualquier cosa que hagas, de alguna manera está relacionado con el modo en el que vos ves esa realidad y hacia dónde y para qué tomas las decisiones que tomás. Ninguna decisión se toma sin un sentido. Siempre una decisión tiene un sentido, hacia dónde va y para qué lo haces. Y esa, Incluida muchas veces la de nuestros legisladores. Chiste aparte, ¿no? bueno, definitivamente, ¿no? Si no, no tendríamos estos grandes debates políticos a la hora de votar y sería lo mismo. Claro. Simplemente vos votarías a la persona que esté mejor formada. Y la verdad es que muchas veces hay gente que está igual de formada que otra, no digamos si bien o mal, si mucho o poco, pero en lo que cambian radicalmente es en esta mirada del para qué, del propósito, del sentido, de qué es lo que está detrás de cada decisión de política pública. A Bueno, ver, nosotros nos pasamos tomando decisiones. A ver, lo que quiero decirte, Sebas, me allanaste un camino, porque está buenísima la comparación. Toda decisión es política, definitivamente.
adentro de una empresa también. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, porque tiene una carga ideológica, porque hay valores, porque hay cultura. Ok. Y, bien, y las decisiones, no sabemos si fueron... Ahora, no existe buena o mala decisión, no existe la decisión en sí. Buena o mala, sí, siempre es buena o mala. ¿Para qué? Justamente, si Claro. vos, digamos, si vos querés tomar determinada medida para simplemente incrementar tus ingresos a fin de mes, es un sentido perfectamente válido, por supuesto, y en definitiva las empresas existen para generar rentabilidad, no hay duda, y sin rentabilidad no hay empresas posibles, en el mundo por lo menos tal como lo vivimos y lo conocemos, pero hay un montón de otras cosas que cada vez más muchos empresarios o gerentes de empresas empiezan a incorporar en sus decisiones, que no tienen que ver solamente con la rentabilidad. O tal vez porque creen, entienden y piensan, y ahí comparto, que para tener más rentabilidad también es necesario atender a otras cuestiones del negocio, que tienen que ver con el bienestar de las personas que forman parte de los equipos, que tienen que ver con el impacto en la calidad de vida que vos podés generar con el producto que vendés a tus clientes o a tus consumidores, y toda una serie de cuestiones que cada vez más se empiezan a integrar en el negocio. Es como ¿Todos que piensan así? No, todos eh, no. te referís a una empresa que es consciente del ecosistema del cual forma parte, del pueblo en el que está, el pedazo de Absolutamente. planeta que ocupa. Absolutamente. Claro, ¿Sabes que eso eso es cultura, Sebas? bien. Pensar o Nati, no pensar en esas variables son dos mundos distintos. Habla de dos culturas diferentes en una empresa. ¿cuánta falta nos hace falta? ¿Cuánta falta nos hace falta pensar más integralmente, ¿no? Más en ese ecosistema tan frágil en el que vivimos. Nati, para cerrar, si podrías darle un consejo a una persona dueña de una empresa, desde tu experiencia, tu conocimiento, tu profesión y todo el camino andado, ¿qué le aconsejarías hoy? Bueno, me encanta tu pregunta, Sebas, porque apunta como algo a la mirada global, ¿no? Como decís vos, a lo que creo que en definitiva es lo más importante y que es lo que debería estar en el fundamento de todas las decisiones técnicas y que siguen después. Y que es justamente tener presente cuál es la cultura propia, la cultura que yo quiero generar y reproducir en mi espacio de trabajo, en la empresa que lidero, que gestiono, que gerencio, de la que soy dueño. Y tener presente que para poder hacer y crear esa cultura, eso es necesario traducirlo no solo en grandes enunciados que a veces se ven inclusive repetidos en las páginas web o en los sitios o en notas periodísticas, en los medios de prensa, etcétera, sino además reproducirlo con comportamientos y buscar armar equipos que estén alineados con esa visión, con esa mirada, con esa cultura en última instancia. Me parece que es esencial empezar a buscar la manera de crear cultura, ser consciente de que creamos cultura y entonces buscar la manera de fortalecer esa cultura a través de comportamientos, a través de cómo armamos los equipos. Creo que muchas veces cuando vamos a seleccionar personas para integrar y sumar a los equipos de trabajo, buscamos otra vez, ¿no? Como esta cuestión tecnocrática de creer que si está más capacitado en tal o cual técnica de trabajo, en tal o cual lenguaje de programación, en tal o cual utilización de máquinas, va a ser mejor. La verdad es que yo creo que la mejor persona para ocupar ese puesto de trabajo va a ser aquella que esté
más alineada a los valores, a las creencias y a la forma de abordar la realidad que tiene esa empresa. Porque todo lo demás, si estamos alineados, es mucho más fácil aprenderlo. Es mucho más fácil colaborar dentro de los equipos, aprender de tu compañero si vos estás alineado, Sebas. Entonces, ¿qué le diría a alguien? Ser consciente de la cultura que espera crear, tratar de reproducir esos valores a través de comportamientos, tratar de alinear a los equipos en esa cultura y estar muy atento a la cultura emergente, a qué es lo que los equipos van armando también en la cultura de trabajo, más allá de los lineamientos que yo desde arriba, como gerente, como dueño, quiera o pretenda instalar. Porque la cultura se hace más que se dice. Se hace, a ver, cosa que me has enseñado vos, y vamos cerrando, que estamos en 30 minutos, la cultura de la empresa nace de la cultura de uno mismo, ¿no? Yo no sería, yo sería poco eficiente si estaría creando una cultura, una empresa que, no sé, que hagamos siembra directa y le hagamos mal al planeta, no sería sustentable para mí mismo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, uno siempre busca aquello que está alineado con sus propios valores y trata de reproducirlo. Pero a veces creemos o quisiéramos sostener valores que en la realidad y en nuestros comportamientos diarios no los sostenemos. Entonces, bueno, acaba este dicho que está tan gastado y tan trillado hoy, ¿no? Liderar es primero liderarse uno mismo. Claro, tan trillado y tan falto de trillar. Nati, muchísimas gracias por este ratito compartido. Ojalá todo este conocimiento, toda esta información llegue a personas que la aprovechen, ¿no? Ojalá, Sebas, ojalá que sigamos armando cosas buenas para el mundo. Te mando un abrazo, siempre un gusto. Un abrazo, igualmente.